Antes de empezar, déjame presentarte una trivia. Cuando compramos algo que no necesitamos, a veces intentamos justificarlo con frases como «es una inversión». ¿Cómo se llama este fenómeno? La respuesta al final del video. Empecemos. Imagina que estás en una sala blanca, con un hombre vestido con bata de laboratorio frente a ti. En la otra habitación hay una persona que no puedes ver, solo escuchar. Te dicen que cada vez que esa persona se equivoca en una tarea, debes aplicarle una descarga eléctrica. Al principio son leves, luego suben de intensidad. El hombre de bata te dice que sigas. Escuchas gritos. Suplicas por detenerte, pero el investigador insiste. El experimento requiere que continúe. ¿Hasta dónde llegarías? Este escenario no es una película de terror, es real. Ocurrió en la Universidad de Yale en 1961 y cambió para siempre la forma en que entendemos la obediencia humana. Este fue el experimento de Milgram, uno de los estudios más perturbadores, reveladores y éticamente polémicos en la historia de la psicología. A lo largo de los años, ha generado la misma pregunta en millones de personas. ¿Por qué los seres humanos somos capaces de hacer daño cuando una figura de autoridad nos lo ordena? ¿Dónde termina la responsabilidad del individuo y empieza el poder de la autoridad? Hoy exploraremos esa pregunta, no solo para entender lo que ocurrió en ese laboratorio, sino para descubrir algo más inquietante. ¿Qué dice ese experimento sobre nosotros mismos? Stanley Milgram era un joven psicólogo profundamente marcado por los juicios de Nuremberg. El mundo había visto atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, y los criminales nazis, al ser interrogados, se justificaban con una frase escalofriante: «Solo seguía órdenes». Milgram quería entender si esa obediencia ciega era un fenómeno exclusivo de los alemanes bajo el nazismo, o si era parte de la naturaleza humana. Su hipótesis era sencilla, pero peligrosa. Cualquier persona colocada bajo las circunstancias adecuadas podía llegar a cometer actos terribles, siempre que una figura de autoridad se lo ordenara. Así, en 1961, en un pequeño laboratorio de Yale, decidió poner a prueba al ser humano. El procedimiento parecía simple. Los participantes creían que estaban tomando parte en un estudio sobre memoria y aprendizaje. A cada uno se le asignaba el papel de maestro, mientras que un supuesto voluntario, en realidad un actor, era el alumno. El maestro debía leer pares de palabras y cuando el alumno respondía mal, debía aplicarle una descarga eléctrica. En la mesa del maestro había un panel con interruptores que iban de 15 a 450 voltios. Cada vez que el alumno se equivocaba, debía aumentar la intensidad. A medida que avanzaba el experimento, el actor, desde la otra habitación, gritaba, pedía que lo soltaran, golpeaba la pared e incluso fingía desmayarse. Y aún así, el hombre de bata blanca insistía con calma. «Por favor, continúe. El experimento requiere que siga. No tiene otra opción, debe continuar». La pregunta era sencilla. ¿Hasta dónde obedecería una persona común y corriente, incluso si creía estar causando daño real? Los resultados fueron escalofriantes. Antes del experimento, Milgram había preguntado a psiquiatras y colegas cuántas personas pensaban que llegarían al máximo nivel de descarga. La mayoría creía que solo 1 o 2%, probablemente psicópatas. Pero la realidad fue muy distinta. El 65% de los participantes llegó hasta el máximo voltaje de 450 voltios, a pesar de escuchar gritos, súplicas y silencio, solo porque una figura con autoridad se lo pedía. Lo más desconcertante es que muchos de ellos sudaban, temblaban, reían nerviosamente o pedían detener el experimento, pero obedecían igual. Milgram observó algo aterrador. La gente no necesitaba disfrutar del daño para causarlo. Bastaba con que alguien les dijera que era lo correcto. El experimento reveló una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. No somos tan libres como creemos. Nuestra voluntad puede disolverse fácilmente cuando una figura con autoridad,
con bata, uniforme o título, nos dice qué hacer. Milgram concluyó que la mayoría de las personas entran en lo que llamó un estado agente, un estado mental en el que dejamos de sentirnos responsables de nuestras acciones y nos convertimos en instrumentos de una voluntad superior. El individuo se dice a sí mismo: no soy yo quien decide, solo cumplo órdenes. Esta idea explica muchas conductas humanas en contextos extremos, guerras, abusos de poder o incluso entornos laborales autoritarios. Cuando el peso de la autoridad es fuerte, la conciencia moral puede volverse sorprendentemente débil. El impacto del experimento fue inmediato. Los medios de comunicación lo difundieron como una muestra inquietante de la obediencia humana. Milgram fue criticado y elogiado a la vez. Algunos lo llamaron un genio por revelar la fragilidad de la moral humana. Otros lo acusaron de crueldad psicológica por someter a sus voluntarios a un estrés tan intenso. Pero más allá de las críticas, el experimento de Milgram se convirtió en un espejo, uno que nos obliga a preguntarnos: ¿qué haría yo en su lugar? Porque lo perturbador no fue que los participantes fueran monstruos. Lo perturbador fue que eran personas comunes, profesores, empleados, amas de casa, secretarias, obreros, gente como tú y como yo. ¿Y por qué obedecemos con tanta facilidad? La respuesta tiene raíces profundas en nuestra evolución y en la estructura social. Desde nuestros primeros días como especie, la obediencia a la jerarquía fue una estrategia de supervivencia. Obedecer al líder del grupo aumentaba las probabilidades de mantenerse con vida. Desobedecer podía significar la exclusión, el castigo o incluso la muerte. Así, con el tiempo, la obediencia se volvió parte del instinto humano. En sociedades modernas, ese instinto se traduce en respeto por la autoridad: padres, maestros, jefes, policías, médicos. Pero ese mismo instinto puede volverse peligroso cuando dejamos de cuestionar y empezamos a obedecer sin pensar. Milgram demostró que la moral individual puede ceder fácilmente ante la presión de la autoridad, sobre todo si esa autoridad parece legítima y el contexto justifica la obediencia. Otro hallazgo fascinante fue el papel del entorno. Cuando los participantes no veían al alumno, es decir, cuando estaban separados por una pared, su nivel de obediencia era más alto. Pero cuando podían verlo o tocarlo, su resistencia aumentaba. Esto mostró que la distancia emocional influye en la moral. Mientras más lejos estamos de las consecuencias de nuestros actos, más fácil es obedecer sin remordimiento. Tras los resultados iniciales, Milgram no se detuvo. Decidió variar las condiciones del experimento para entender qué factores aumentaban o disminuían la obediencia. Y los hallazgos fueron tan inquietantes como reveladores. Por ejemplo, cuando el investigador no estaba presente en la sala y daba órdenes por teléfono, la obediencia bajaba significativamente. Muchos participantes aprovechaban la distancia para desobedecer o fingir que aplicaban las descargas. Pero cuando el investigador estaba físicamente cerca, con su bata blanca y tono firme, la mayoría obedecía sin cuestionar. La proximidad, la presencia física y la apariencia de autoridad eran claves. Milgram descubrió que el poder no siempre reside en la fuerza o la violencia, sino en los símbolos que representan legitimidad: un uniforme, un título, una posición social. En otra variación, Milgram introdujo la figura de otros maestros, en realidad cómplices del experimento, que se negaban a continuar. Cuando un compañero se rebelaba y decía «no pienso seguir», la obediencia de los verdaderos participantes caía en picada. Era como si el simple hecho de ver a alguien decir «no» les devolviera el sentido de humanidad. Ese resultado reveló algo esperanzador. La rebeldía moral es contagiosa. Ver a alguien resistirse al poder puede despertar el coraje en los demás. Sin embargo, en la versión más perturbadora, Milgram pidió a los maestros que no aplicaran las descargas directamente, sino que leyeran las palabras mientras otro participante, un cómplice, ejecutaba las órdenes. En este caso, la obediencia volvió a aumentar. ¿Por qué? Porque al no tener contacto directo con la acción dañina,
las personas se sentían menos responsables. Era el mismo principio del estado agente. Cuando nuestras manos no tocan el daño, cuando el castigo se distribuye entre varios, la culpa se diluye. Así, la mente humana encuentra alivio en la obediencia. Milgram no solo demostró que la obediencia puede ser peligrosa, mostró que la estructura del poder tiene una capacidad inmensa para desactivar la empatía. Cuando alguien con autoridad nos ordena actuar, y el contexto legitima esa acción, el cerebro busca racionalizarla. No soy malo, solo hago mi trabajo. Y esa frase, en esencia, fue la que millones de personas pronunciaron durante los peores capítulos de la historia. El impacto del experimento fue tan grande que inspiró decenas de estudios posteriores. En 1971, Philip Zimbardo llevó esta idea aún más lejos con el famoso experimento de la prisión de Stanford, donde estudiantes comunes asumieron los roles de prisioneros y guardias. En cuestión de días, los guardias se volvieron abusivos, y el experimento tuvo que ser cancelado antes de tiempo. Zimbardo demostró que no solo la obediencia, sino también el poder sin límites, puede transformar a una persona corriente en alguien capaz de infligir sufrimiento. Y todo empieza con lo mismo: un contexto que justifica el acto, una figura de autoridad que legitima, y una mente humana que obedece. Pero el experimento de Milgram también dejó al descubierto algo más sutil. La mayoría de los participantes, al terminar la sesión, expresaban angustia, culpa o incluso vergüenza. Algunos lloraban. Muchos decían: sabía que estaba mal, pero él me decía que siguiera. Ese conflicto interno es una ventana a la naturaleza humana. Por un lado, está el deseo de obedecer, de agradar, de no desafiar al poder. Por otro, la voz moral que grita desde el fondo: esto no está bien. Y entre ambas fuerzas, el ser humano queda atrapado. El propio Milgram describió el fenómeno como una tensión entre dos polos psicológicos, la obediencia y la conciencia. Cuando ambas entran en conflicto, la mente busca alivio. Algunos justifican sus actos: no tuve elección. Otros desplazan la culpa: él me lo pidió. Y unos pocos se rebelan. Pero esos pocos que se rebelan, aquellos que rompen con la autoridad cuando ésta contradice la ética, son los que demuestran el máximo grado de libertad. La libertad de pensar, de decidir y de asumir las consecuencias. Décadas después, los estudios de neurociencia confirmaron parte de lo que Milgram había intuido. Se descubrió que cuando las personas obedecen órdenes directas, la actividad en el área del cerebro asociada con la toma de decisiones y la responsabilidad moral disminuye. Literalmente, el cerebro cede el control cuando siente que otro está al mando. Esa reducción de la actividad cerebral no significa que la persona se vuelva malvada, sino que el sentido de agencia, la sensación de ser el autor de una acción, se apaga temporalmente. Obedecer, entonces, es biológicamente más fácil que desobedecer. Y ahí radica el verdadero poder de la autoridad. No solo dirige nuestras acciones, sino que puede apagar la parte de nosotros que evalúa el bien y el mal. En un contexto moderno, el experimento de Milgram sigue siendo una advertencia. Nos recuerda que la obediencia no es en sí mala, es necesaria para que funcione una sociedad. Pero cuando la obediencia se vuelve ciega, cuando deja de estar guiada por la razón o la empatía, se transforma en peligro. Hoy no hace falta un laboratorio ni una bata blanca para que la autoridad influya en nosotros. Puede ser una voz en la televisión, un político, un líder espiritual, un jefe o incluso un algoritmo que dicta qué debemos pensar o sentir. La presión por obedecer sigue presente, solo que ahora se disfraza de consenso, de cultura o de miedo a ser excluido. Milgram no solo estudió la psicología de la obediencia, anticipó la fragilidad del pensamiento crítico. Demostró que, bajo las condiciones adecuadas, cualquier ser humano puede renunciar a su juicio moral por algo tan simple como la voz de alguien con poder. Sin embargo, hay una lección profunda en todo esto. La capacidad de desobedecer no siempre es rebeldía. A veces, es la más alta forma de humanidad, porque solo quien se atreve a cuestionar
puede actuar desde la conciencia y no desde la orden. Y tal vez esa sea la conclusión que Milgram nunca dijo en voz alta, pero dejó implícita en su obra, que el verdadero experimento no era sobre la obediencia, sino sobre el alma humana, sobre cómo elegimos entre el miedo y la moral, entre la comodidad de obedecer y el coraje de pensar. Cuando Milgram revisó los resultados del experimento, lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. El 65% de los participantes, es decir, casi 2 de cada 3 personas, llegó hasta el final, aplicando lo que creían eran descargas mortales de 450 voltios. Solo un pequeño grupo se negó a continuar antes de llegar a ese punto. El resto obedeció. Esta cifra estremeció a la comunidad científica y al público en general. ¿Cómo podía ser posible que personas comunes, aparentemente bondadosas, estuvieran dispuestas a dañar a otro ser humano solo porque alguien en una bata blanca se los pedía? Milgram escribió: "El aspecto más sorprendente del experimento es la extrema disposición de los adultos a aceptar casi cualquier requerimiento de una autoridad que ellos consideren legítima". Déjame detenerme aquí para presentarte otra trivia. ¿Las neuronas de un ser humano adulto pueden regenerarse? La respuesta a esta y la primera trivia las encontrarás al final del video. Continuamos. La mayoría de los participantes no disfrutaba lo que hacía. Transpiraban, temblaban, reían nerviosamente, se mordían los labios. Algunos incluso rogaban detener el experimento. Pero cuando el experimentador respondía con frases como "El experimento requiere que usted continúe" o "No tiene otra opción, debe seguir", la mayoría seguía. Lo más perturbador no era que esas personas fueran crueles, sino que fueran normales. No eran psicópatas, no eran soldados entrenados. Eran vecinos, padres, profesores, secretarias, personas que un día cualquiera recibieron una invitación para participar en un estudio. Milgram descubrió algo inquietante. La obediencia no depende de la maldad inherente, sino del contexto, del entorno social y de la percepción de autoridad. La estructura jerárquica que domina gran parte de nuestras instituciones, escuelas, empresas, gobiernos, fomenta un tipo de pensamiento donde obedecer se considera más seguro que cuestionar. En palabras simples, no hacemos lo que creemos correcto. Hacemos lo que alguien con poder nos dice que hagamos, especialmente si esa figura parece legítima. Milgram observó que muchos de los que obedecieron justificaban su comportamiento diciendo frases como "Yo solo seguía órdenes. El científico sabe lo que hace. No era mi responsabilidad". Ahí radica el núcleo del experimento, la transferencia de responsabilidad moral. Cuando obedecemos una orden, especialmente en un contexto jerárquico, dejamos de sentirnos responsables de nuestras acciones. Creemos que quien manda es quien debe cargar con la culpa, no nosotros. Y eso, precisamente, fue lo que Milgram relacionó con los crímenes de guerra del nazismo. Los soldados y oficiales que ejecutaban atrocidades lo hacían, muchas veces, sin placer ni odio personal. Lo hacían porque cumplían órdenes. Milgram demostró que el impulso de obedecer puede ser tan poderoso que anula el juicio moral individual. No porque las personas sean malas, sino porque el sistema las condiciona a creer que obedecer es lo correcto. Después de los primeros resultados, Milgram quiso entender qué factores influían en la obediencia. Así que repitió el experimento con distintas variaciones. Y los hallazgos fueron fascinantes. Cuando el experto en bata blanca daba órdenes a distancia, por teléfono sin estar presente en la habitación, la obediencia caía drásticamente. Muchos participantes aprovechaban la distancia para fingir que aplicaban descargas o directamente desobedecían. Pero cuando el alumno estaba en la misma habitación, visible y audible, la obediencia también disminuía. Cuanto más cercano era el contacto humano, más difícil se volvía para el participante continuar. El simple acto de ver el rostro del otro, de escuchar su sufrimiento, reactivaba la empatía. La distancia, en cambio, despersonalizaba a la víctima. Estos resultados mostraron algo esencial.
La obediencia crece en la distancia. Cuando no vemos las consecuencias directas de nuestras acciones, cuando las órdenes vienen de una figura lejana o impersonal, el sentido moral se debilita. En otra variación, Milgram reemplazó al científico por una persona común vestida sin bata. El resultado fue inmediato. La obediencia se desplomó. La apariencia de autoridad, el símbolo, el uniforme, la voz segura, era suficiente para cambiar el comportamiento humano. Incluso pequeñas señales de jerarquía bastaban para alterar el juicio ético. Un tono de voz firme, una bata blanca, una institución prestigiosa detrás, todo contribuía a crear la ilusión de legitimidad. Milgram también probó qué ocurría cuando los participantes veían a otros desobedecer. Y descubrió algo esperanzador. Cuando una persona se atrevía a decir no, los demás la seguían. La resistencia era contagiosa. La presencia de una sola voz que desafiaba a la autoridad podía transformar el comportamiento del grupo. De hecho, en una de las variaciones, cuando el compañero del participante se negaba a continuar, solo el 10% de los sujetos llegó al máximo voltaje. Una simple chispa de valentía bastaba para romper el hechizo de la obediencia. Estos hallazgos revelaron algo profundo sobre la naturaleza humana. Nuestra moralidad es frágil, pero también lo es nuestra sumisión. Solo necesitamos un ejemplo de coraje para recordar que tenemos la capacidad de elegir. A pesar de su impacto, el experimento de Milgram fue duramente criticado. Muchos psicólogos y filósofos lo consideraron éticamente inaceptable. Y con razón. Los participantes no sabían que estaban engañados, y muchos sufrieron estrés extremo. Algunos lloraron, otros temblaron, y hubo quienes quedaron marcados psicológicamente después de descubrir que podían haber torturado a alguien por obedecer una orden. Milgram defendió su trabajo diciendo que los resultados revelaban verdades fundamentales sobre la condición humana. Pero incluso él reconoció que las consecuencias emocionales fueron mayores de lo que había anticipado. El debate continúa hasta hoy. ¿Está justificado el daño psicológico si el conocimiento obtenido puede prevenir atrocidades futuras? ¿O hay límites éticos que la ciencia jamás debe cruzar? Lo cierto es que el experimento de Milgram cambió para siempre la manera en que la psicología entiende la obediencia, la moral y la responsabilidad. También cambió las reglas de los experimentos científicos. Después de él, se implementaron estrictos protocolos éticos para proteger a los participantes de posibles daños. Más allá de la controversia, Milgram logró abrir una puerta incómoda, la que nos obliga a mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos nosotros? Porque aunque es fácil juzgar desde fuera, la historia demuestra que la obediencia ciega no es una excepción, es una tendencia humana, y cuando se combina con poder, miedo o autoridad, puede convertirse en una fuerza devastadora. El experimento de Milgram no solo fue un hito en la historia de la psicología, sino también un espejo incómodo de lo que somos como especie. Nos mostró que la obediencia, ese valor que solemos asociar con disciplina y respeto, puede transformarse en algo oscuro cuando dejamos de cuestionar. La verdadera lección que Milgram nos dejó no es que los seres humanos seamos crueles por naturaleza, sino que somos vulnerables al poder. Cuando una figura con autoridad nos ordena algo, nuestro cerebro activa un mecanismo ancestral, el de la supervivencia social. Obedecer garantiza aceptación, pertenencia y, en muchos casos, seguridad. Desobedecer, en cambio, puede significar aislamiento o castigo. En ese contexto, muchos optan por ceder el control moral. No porque no sepan distinguir entre el bien y el mal, sino porque creen que la responsabilidad ya no les pertenece. Milgram demostró que, bajo las condiciones adecuadas, casi cualquiera puede ser capaz de obedecer una orden inmoral. Y eso, más que una condena, es una advertencia. Hoy, la dinámica de obediencia no se limita a un laboratorio ni a un régimen autoritario. Está presente en la vida diaria. Cuando seguimos reglas sin entenderlas, cuando callamos ante una injusticia por miedo a perder nuestro lugar, o cuando confiamos ciegamente en voces que visten autoridad sin cuestionar su propósito.
El experimento de Milgram nos invita a algo más profundo que una simple reflexión académica. Nos llama a recuperar nuestra autonomía moral, a recordar que la verdadera ética no nace de la obediencia, sino de la conciencia. Cada vez que alguien te diga, solo cumple órdenes, piensa en los participantes de Yale, temblando frente a una máquina que creían mortal. Piensa en cómo ellos también creyeron que no tenían opción. Y recuerda que siempre hay una: decidir por ti mismo. Porque el mundo no cambia con la sumisión, sino con la valentía de quienes se atreven a decir no, cuando todos los demás callan. La historia está llena de personas que desobedecieron y, gracias a eso, cambiaron el curso de la humanidad. Quienes se negaron a participar en injusticias, quienes rompieron reglas para defender lo correcto, quienes prefirieron ser rechazados antes que ser cómplices. Milgram abrió la puerta para que entendiéramos ese dilema ético. Y aunque sus métodos fueron polémicos, su propósito sigue siendo necesario: recordarnos que la obediencia sin reflexión puede ser tan peligrosa como la rebeldía sin propósito. Así que la próxima vez que alguien te pida algo en nombre de la autoridad, detente un momento. Hazte una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Esto es correcto o solo es lo que me dicen que haga? Porque la verdadera libertad no consiste en desobedecer, sino en elegir conscientemente cuándo obedecer. ¿Recuerdas las trivias que te presenté a principio y mitad del video? Vayamos a ellas. Trivia 1. Cuando compramos algo que no necesitamos, a veces intentamos justificarlo con frases como: es una inversión. ¿Cómo se llama este fenómeno? Este fenómeno se llama disonancia cognitiva. Ocurre cuando hacemos algo que contradice nuestras creencias, y el cerebro inventa excusas para reducir la incomodidad. Trivia 2. ¿Las neuronas de un ser humano adulto pueden regenerarse? Se trata de una falsa creencia muy extendida. Efectivamente, se regeneran unas 1.400 neuronas diarias, según demostraron en un estudio del Instituto Médico Karolinska, en Suecia. Sin embargo, es cierto que, a medida que envejecemos, esta tasa de regeneración neuronal disminuye. Y así llegamos al final de este análisis sobre el experimento de Milgram. ¿Hasta dónde obedecemos la autoridad? Un tema inquietante que sigue tan vigente hoy como en 1961. El contenido de este video fue extraído del libro Obedience to Authority, escrito por el propio Stanley Milgram. Si este tema te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar este video. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido que obedeciste algo en contra de tus principios? ¿Hasta dónde crees que llegarías tú si una figura de autoridad te lo ordenara? Tu experiencia puede ayudar a otros a entender mejor lo que somos capaces de hacer cuando la voz del poder suena más fuerte que la de la conciencia.